Hola, ¿qué tal? Yo creo que ya estamos casi todos, así que vamos a empezar. ¿Qué os parece? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis ahí y muchas gracias por estar en este segundo Brian Talk. Ya sabéis que los Brian Talks son conversaciones en línea entre amigos y compañeros de Brian, ¿no? Para tratar un tema de actualidad, siempre con la perspectiva un poco de la actualidad y también de Brian. Además, en esta ocasión vamos a hablar de la agenda urbana española y las sinergias con Brian Urbanismo. Además, tenemos un paper que hemos desarrollado en el que analizamos en profundidad estas sinergias. Este paper, por supuesto, lo difundiremos entre todos nuestros asesores, también todos los que os habéis conectado hoy a este Brian Talk y también en redes sociales y medios, próximamente, las próximas semanas. La duración prevista de este talk será aproximadamente 40 minutos y podéis hacer algunas preguntas a través del chat. No sé si nos dará tiempo a contestar todas o alguna de ellas, pero bueno, en cualquier caso siempre vamos a responder después a través del correo electrónico, si no diese tiempo a abordarlas todas. Y sin más, pues empiezo a presentar a la serie a estos amigos que tenemos aquí para abordar el tema de hoy. ¿Veis a mi lado? A Miguel. Buenos días. Hola. Miguel es arquitecto, especialidad en urbanismo por la ETSAC, es también paisajista y tiene una clara vocación por el territorio, ¿verdad? Es compañero de Brian, en concreto en el área de urbanismo, aquí en el Instituto Tecnológico de Galicia. ¿Veis ahí a Ángel Luis Teso? Ángel, no sé, creo que tienes la cámara desconectada. A ver, ahora te vemos, perfecto. Pues Ángel es doctor ingeniero agrónomo, tiene una dilatada experiencia profesional ligada siempre a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la gestión ambiental. Y siendo en esta última etapa el desarrollo sostenible y digital quizá el foco principal en estos últimos años. Ha sido director de sostenibilidad y medio ambiente en Everis Ingeniería, filial ahora de NTT Data y también director adjunto. Actualmente es el director responsable de ciudades y sector primario, siendo NTT Data además una de las principales empresas de certificación BREEAM en nuestro país. En la actualidad gestiona más de 40 iniciativas de sostenibilidad urbana, entre ellas EDUSIS, agendas urbanas y también planes de sostenibilidad urbanística turística de destino, perdón. Con una enorme experiencia que será de mucha utilidad ahora en este diálogo. También está Guillermo Acero Caballeros, arquitecto urbanista por la ETSAM. Es socio fundador de Paisaje Transversal y Paisaje Transversal es una oficina de planificación urbana integral que además ofrece una asesoría y consultoría en la transformación de las ciudades y territorios con una perspectiva muy innovadora, muy integral, muy participativa. Nos encanta que estés hoy con nosotros. Paisaje Transversal cuenta con oficinas en Madrid, Valencia, Donostia y Barcelona. Guillermo además cuenta con una experiencia en proyectos de análisis y planificación urbana estratégica y sectorial y ha desarrollado diferentes agendas urbanas, entre ellas Fuenlabrada, Berga y A Coruña, entre otras. También ha sido coautor de numerosos artículos académicos y de libros como Escuchar y transformar la ciudad y Planificación urbana integral aprendiendo de Europa, de la Diputación de Barcelona. Bueno, veis que tenemos unos participantes de excepción. Y aprovecho también yo a presentarme, ¿no? Soy María Paz, soy la responsable de Brian Urbanismo en Brianés y esto también voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la metodología Brian Urbanismo. Brian Urbanismo es una metodología para evaluar y certificar la sostenibilidad en los desarrollos a una escala territorial, a una escala de comunidad. Me gusta decir a escala de comunidad porque pone de manifiesto ese carácter más cualitativo, más social, que tanto peso tiene en esta metodología. Pero además, Brian Urbanismo, al igual que las otras metodologías de Brian de edificación, aborda la sostenibilidad desde este enfoque integrador, ¿no? Desde este enfoque holístico que tanto nos gusta decir. Y entonces, esta quizás es una de las características que lo conecta directamente con la agenda urbana española, ¿no? Porque con la capacidad de abordar de esa manera, esa sostenibilidad de manera transversal. Y es de esto de lo que vamos a hablar en este Brian Talk. Traemos un tema de actualidad, en este caso en relación a nuestras ciudades, a nuestras comunidades y al papel que juegan las ciudades y municipios para abordar
estos retos globales desde lo urbano, es decir, desde lo local. Bueno, pues con esta introducción de los ponentes y del tema, pasamos ya a abordar una serie de cuestiones o por lo menos de preguntas que yo creo que pueden tener interés. Y es verdad que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Las directrices internacionales, los ODS, el contexto internacional nos presenta un nuevo escenario. Entonces, un nuevo escenario al que se enfrentan las ciudades. Y en este escenario sí que me gustaría que comentaseis, sobre todo Ángel y Guillermo, cuál es el papel, ¿no?, que tienen las agendas como instrumento para afrontar estos problemas a los que se enfrentan las ciudades y municipios desde lo local, ¿no? ¿Cuál es el papel? Ángel, si te parece, empezamos por ti y a continuación, Guillermo, nos das tu visión. Bueno, buenos días. Y lo primero de todo, pues agradeceros a Brian el habernos invitado, el habernos dado la oportunidad de estar con vosotros para hablar de agendas urbanas y de Brian, y efectivamente porque creemos que ahora mismo estamos viviendo pues un contexto pues muy importante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Efectivamente, es un momento ahora, en estos últimos años y especialmente los dos últimos, pues muy relevante para las ciudades, los territorios, para su futuro en general, ¿no? Entonces, se han venido acelerando temas legislativos, temas financieros, disponibilidad de fondos, para hacer muchísimas cosas a nivel ciudad, a escala urbana y también a escala territorial, ¿no? Y todo ello en un contexto también, pues, complicado, algunas veces también desde el punto de vista económico. Hay una gran demanda de soluciones de vivienda, habitacionales, una creciente despoblación del territorio rural en favor de ciudades intermedias y grandes ciudades, y una necesidad de hacer pues ciudades más vivibles, más sostenibles y que generen un menor impacto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que efectivamente la agenda urbana española y los planes de acción local pues son un instrumento muy interesante que pueden ayudar a esto, a poner sobre los raíles y a focalizar bien los objetivos de una forma ordenada a través de actuaciones claras y concretas, ¿no?, para los próximos años. Sí, muy interesante. Guillermo, ¿tú cómo lo ves desde vuestra experiencia, desde tu experiencia con las diferentes agendas urbanas, sobre todo en estos últimos años? El año pasado creo que ha sido muy intenso. ¿Cuál es tu percepción del papel de las agendas urbanas? ¿Cómo irrumpen en este contexto? Bueno, yo creo que, por un lado, si echamos un poco la vista atrás, en los anteriores periodos, digamos, en los que se han planteado fórmulas, ¿no?, modelos de planificación estratégica, yo creo que desde luego el avance es claro, ¿no?, respecto, por ejemplo, a lo que en su momento fueron las EDUSI. Yo creo que la visión integral e integradora que busca la agenda urbana ha sido un claro avance, y desde nuestra experiencia también ha sido un claro avance en la receptividad y en el nivel de concienciación, ¿no?, sobre todo de las administraciones locales. Es decir, cada vez se creen más esta cuestión, algo que antes, hace unos años, todavía costaba, ¿no? Parecía que para qué ibas a tener un plan, bueno, yo voy haciendo cosas y yo creo que en ese sentido también estos fenómenos, ¿no?, o acontecimientos que comentabas, ¿no?, a las diferentes escalas, ¿no?, por un lado la crisis ambiental, por otro lado la crisis sanitaria, ahora también la crisis energética, nos han ido demostrando, por un lado, la necesidad de disponer de planes, de hojas de ruta, en las que se identifiquen cuáles son los objetivos y cómo alcanzarlos, y al mismo tiempo también una necesidad, digamos, un poco paradójica de ser flexible, ¿no?, de entender los planes como instrumentos que necesariamente van a ir cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, porque efectivamente nos llegan fenómenos o coyunturas no previstas para las cuales hay que estar preparado, ¿no? Pero en ese sentido, precisamente el disponer de esas hojas de ruta, de esos planes, de unos objetivos que nos permitan ir haciendo frente a estas eventualidades, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Entonces, para mí la valoración en general es positiva. Yo creo que cada vez más los ayuntamientos, aunque haya sido un poco con el incentivo, ¿no?, de las subvenciones, por ejemplo, como se ha producido en la jornada de este último año, yo creo que cada vez se percibe una mayor toma de conciencia, ¿no?, tanto por los temas como por el modelo, digamos, de planificación estratégica e integral y participativa, y la necesidad de tener una idea clara, ¿no?, hacia dónde vamos.
Efectivamente, yo creo que, bueno, es verdad que España ha sido uno de los primeros países en implementar, ¿no?, la agenda urbana española, de los primeros países de la Unión Europea, ¿no?, en implementar este tipo, bueno, llevar a la realidad española y implementar esta política nacional urbana. También clave lo que comentabas ahora, Guillermo, ¿no?, los fondos que ha habido para los proyectos, el desarrollo de los proyectos piloto en numerosas ciudades, ¿no?, de distinto tamaño, distintas escalas, y entiendo que ha sido un impulso tremendo, ¿no?, con esta nueva perspectiva, esta transversalidad. Y en este sentido, ¿cuáles son las principales acciones que se están llevando a cabo en España? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Creéis que estas acciones piloto están tirando de otros, bueno, pues a lo mejor de otros ayuntamientos que no habían puesto el ojo, que se habían quedado, no sé, en la Agenda Local 21 o ni siquiera en eso? ¿En qué situación estamos así a nivel muy general, ¿no?, y según vuestra experiencia? También, bueno, Guillermo, Ángel, que me gustaría que nos contaseis vuestra visión. Luego entramos nosotros, ¿verdad, Miguel? Con la parte más de bría. Yo le cedo a Guillermo, encantado en esta ocasión la iniciativa. Bueno, pues como claro, vale, porque vosotros perfecto. tenéis. Sí, bueno, yo creo que la situación, yo creo que efectivamente sí se ha dado esta situación de visibilidad, ¿no?, de proyectos piloto que han empezado a tirar y sí que se percibe incluso gente ya no vinculada a estas subvenciones que está interesada por esta cuestión. Yo creo que por dos temas, ¿no? Por un lado, como decía, porque cada vez se va entendiendo más y mejor el valor de la planificación estratégica, y luego porque yo creo que también en la línea de lo que comentabas tú y comentaba antes Ángel, cada vez está más claro que la financiación, especialmente la financiación europea, va a estar siempre, digamos, concedida en el marco de estrategias integrales que garanticen que los proyectos que en última instancia se financian tengan un objetivo claro, ¿no? Y yo creo que esto es un aspecto que es fundamental, ¿no? Y como digo, yo creo que también con respecto a los anteriores periodos, por ejemplo, de la SEDUSI, está cambiando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que va a ser un elemento fundamental. Y es lo que yo creo que también está generando un importante incentivo. Es decir, hemos tenido un poco a los pioneros, ¿no?, un poco a los ayuntamientos o a las administraciones más convencidas, que son las que iniciaron, digamos, el proceso de firma de los protocolos con el ministerio y demás. Y posteriormente yo creo que todo el mundo está viendo que cada vez más tienes que tener este tipo de estrategias para poder acceder a financiación, para hacer que las inversiones realmente sean eficientes. El reto ahora, yo creo que el reto está en ponerlo en marcha, ¿no?, que siempre ha sido el gran reto de las administraciones, digamos, tras los periodos de estos procesos de planificación estratégica. Muchas veces, además, siempre se cuenta con asistencias externas que te ayudan un poco a desarrollar estos trabajos, que obviamente son muy intensos y exigen una movilización muy importante de recursos humanos, especialmente en el interior de las administraciones. Y yo creo que ahora el gran reto va a estar en qué se implementa y cómo se implementa, ¿no? Que yo creo que luego también hablaremos de dónde puede entrar precisamente BRIAM, ¿no?, en esta línea de cómo estos proyectos, bajo el marco de las agendas urbanas, son implementados y en qué medida son capaces de dar respuesta a los grandes objetivos, ¿no?, que yo creo que es donde va a estar el gran reto a futuro, ¿no? Sí. Ángel, ¿tú qué opinas? Sí, pues mi opinión es muy coincidente con lo que acaba de reflejar, de contar Guillermo. Hombre, nosotros podemos hablar un poco de los municipios en los que estamos trabajando, sobre todo con EDUSIS y en agenda urbana en menor medida, pero también estamos desarrollando algunos planes de acción local y gestionándolo. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es precisamente la agenda urbana, es cómo poner en valor todas las acciones que se están haciendo a nivel municipal a través de distintos planes y programas que tienen dimensiones distintas y que tienen escalas temporales distintas, ¿no? Entonces, la agenda urbana puede ayudar a esto, ¿no?, a organizar todos estos planes en torno a unos objetivos comunes, ¿no? Por lo que nosotros estamos viendo, por el tipo de planes de acción local que nosotros vemos, pues hombre, todo lo que son los objetivos estratégicos 1 y 2, es decir,
todo lo que haga referencia a la ordenación, con una componente importante de sostenibilidad, todo lo que hace referencia a la regeneración urbana, la revitalización de barrios, temas de planes de adaptación al cambio climático. Por supuesto, sin olvidarnos todo lo que son planes de sostenibilidad turística en destino. En fin, no sé, de alguna forma lo que va a procurar algún tipo de intervención física en la ciudad y que va a necesitar algún tipo de regulación urbanística, pues yo creo que son un poco los grandes ejes estrella, ¿no? También los temas relacionados con el Objetivo Estratégico 9, creo recordar, que es el tema tecnológico, que a nosotros nos toca muy de cerca, en temas de infraestructuras inteligentes. Digamos, son las grandes líneas que un poco en general y un poco, bueno, pues habla probablemente Guillermo, a lo mejor tiene otra opinión, pero yo lo que estoy viendo que es lo que más se está metiendo dentro de las agendas urbanas. Eso sí, denominador común, pues objetivos claros y indicadores que están estructurados por el ministerio, ¿no? En este caso, el MITMA. Ahora mismo hay entre planes de acción municipal y diputaciones, yo creo que habrá alrededor de unos 200 en España desplegándose o desarrollándose, más o menos, según mis cálculos. La verdad es que no los he contado uno por uno. Podemos estar hablando de esto. Y yo creo que en su gran mayoría ya se están desplegando, con lo cual es momento ya de que veamos un poco ya acciones concretas por parte de los municipios, ¿no? Y bueno, yo, claro, ahora cuando comentáis estas cuestiones y desde la perspectiva más del urbanismo, ¿no? Que bueno, todos conocemos y padecemos muchas veces, ¿no? El problema que hay en España, esa carga, esa maraña legislativa, esa legislación a todas las escalas, sectorial, etcétera, que luego la competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que se superpone, bueno, toda esa complejidad que tiene el urbanismo en España. Sumado a esa visión transversal que aporta las agendas urbanas, no sé si desde la administración, yo por lo menos estoy yéndome un poco a mis años de trabajo en distintos ayuntamientos y la sobrecarga que ya desde la propia administración teníamos para resolver cualquier tema, pues eso aplicado al urbanismo, entiendo que lo complejiza todo, que aporta más dificultades, que es una dificultad añadida en la implementación de la agenda urbana, o veis que al contrario, que eso aporta pues otra visión y se integra bien en la realidad que tenemos en la administración local, ¿no? En cómo funciona nuestra administración. No sé qué veis ahí, si lo veis más, aporta más complejidad, aporta luz. Yo creo que lo bueno precisamente de las agendas urbanas es que son un instrumento relativamente flexible, capaz de motivar reflexiones estratégicas en base a los objetivos que plantea la agenda urbana desde un ámbito un poco separado, ¿no?, de estas cuestiones. Yo lo veo precisamente, como dices, María, desde el ámbito más del planeamiento urbanístico, ¿no? El planeamiento urbanístico, obviamente, versus la planificación urbana, ¿no? Obviamente el planeamiento urbanístico es, digamos, un ámbito mucho más consolidado a nivel legislativo, que sufre muchísimo, como tú bien dices, toda esta maraña administrativa, procesos de tramitación, elaboración enormemente complejos, etcétera, y es precisamente lo que ha generado muchas veces que el planeamiento general haya sido un instrumento muy poco operativo como instrumento de reflexión estratégica. Y yo creo que precisamente la agenda urbana a lo que ha venido es a intentar liberarse de toda esa complejidad, digamos, del procedimental que tiene el planeamiento urbanístico, a incorporar, obviamente, una visión mucho más integral, como te decía también Ángel, ¿no?, con otras cuestiones que a lo mejor no se comprenden, digamos, desde lo que tradicionalmente se ha considerado lo urbano o lo urbanístico. Y yo creo que está abriendo además una vía muy interesante, por ejemplo, en este campo, que es la capacidad, digamos, que está dando a las administraciones para revisar su planificación sectorial, en este caso, por ejemplo, el planeamiento urbanístico, bajo un marco integral e integrador que es su agenda urbana, ¿no?, que libera mucho, digamos, que siempre ha dificultado muchos procesos de reflexión y que, sin embargo, permite, digamos,
concretar, ¿no? A través del planeamiento urbanístico todas aquellas cuestiones, todos aquellos objetivos, todos aquellos proyectos que se han identificado a través de la agenda urbana, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido ha supuesto casi una liberación, por lo menos, ¿no? Efectivamente va a encontrarse con esta cuestión a la hora de, como tú bien dices, de implementar muchos de los proyectos. Pero bueno, también Ángel, yo creo que precisamente que tiene otra experiencia en otros campos, digamos, puede quizá tener una visión también complementaria, ¿eh? Sí, nuestra experiencia, desde luego, es coincidente con la de Guillermo. Solamente apuntar que para nosotros, claro, hay una gran diferencia entre los proyectos que de alguna forma van a necesitar regulación urbanística y los proyectos que no van a necesitar regulación urbanística. Entonces, aquí un poco la diferencia está en que lo que necesita regulación urbanística, la regulación que afecta a una norma, a un plan general, a una norma subsidiaria, a un tal. Todo esto, yo no soy urbanista, como dices antes, soy agrónomo, perdonad si meto alguna patada al diccionario. Tener diferentes visiones. Pues son lentos, son procesos lentos, por la propia complejidad de los procesos. A pesar de que hay comunidades autónomas, no sé, se me viene a la memoria ahora mismo Andalucía, Extremadura, creo que también, que están intentando sacar leyes que agilizan estos procesos, ¿no? Luego hay otras como Valencia que están también digitalizando muchos de los procesos de autorización de expedientes urbanísticos, etcétera, etcétera. Es decir, ya las comunidades se están empezando a mover para agilizarlo, ¿no? Pues, sin embargo, dentro de agendas urbanas hay proyectos que no están vinculados a regulación urbana. Por ejemplo, proyectos más relacionados con intervenciones puntuales en el ámbito social o en el ámbito incluso tecnológico, ¿no? De, por ejemplo, desplegar a lo mejor un sistema de Smart Environment para, por ejemplo, evaluar, digamos, niveles de contaminación ambiental o contaminación acústica. Esto no necesita tanta regulación urbanística, no necesita ninguna, ¿no? Sin embargo, son proyectos mucho más inmediatos y que pueden tener un impacto físico y operativo mucho más rápido dentro que la ciudad, que un proyecto urbanístico que es mucho más infraestructural, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso, la palabra es depende, ¿no? Depende del tipo de proyecto. Yeah. Luego hay otra variable que para mí también es importante, que es todo lo que implique, al final, poner un proceso a través de un concurso encima de la mesa también retrasa. Yeah. O sea, los procesos de contratación son complejos, sobre todo si están subvencionados. En este caso, muchas agendas urbanas están financiadas por los Next Generation. Eso también ha retrasado en muchos casos los temas, ¿no? Aunque ya, pues como esto se cerraba la ventanilla en septiembre del año pasado, pues ya sí que se dieron prisa, ¿no? En poder tener estos instrumentos para luego poder pedir dinero al ministerio a través de los Next Generation. Y luego hay otra cosa para mí también importante, que es la capacidad que tienen los municipios para gestionar y seguir estas cosas, ¿no? Es decir, sí. Quizá hay poca experiencia en los municipios en sacar proyectos de gestión, al igual que la SEDUSI, pues las unidades ejecutoras y demás, a través de intentan hacerlo con medios propios, ¿no? Y muchas veces, pues por su tamaño, su estructura, no tienen medios, ¿no? Entonces hay poca experiencia en esto, sí se está haciendo en muchos municipios y debería ser algo mucho más extendido, como están haciendo ahora las diputaciones, que están aglutinando recursos para poder, digamos, licitar marcos de gestión a través de empresas privadas especializadas en estos temas, ¿no? Perdonad si me he extendido un poco. Nada, perfecto, sí, no, está genial además tener esta visión tan real, ¿no? Porque vosotros estáis ahí el día a día. Y es que es verdad, ¿no? En este contexto, nosotros era el que analizábamos a la hora de realizar el paper y ver estas sinergias con nuestra metodología, ¿no? Y veíamos, ¿verdad?, que tenemos identificado uno de los apartados del paper como una colaboración natural. Vemos que la herramienta Brión Urbanismo puede ser o puede surgir como una colaboración natural para... Nosotros sí que identificábamos dificultades o complejidades vinculadas a la aplicación, a este nuevo contexto y a la integración de todo esto desde lo local, la administración local, por decirlo de alguna, simplificándolo mucho. Y entonces... pero sí que vemos que herramientas como la nuestra, que tenemos para evaluar la sostenibilidad, ya digo, una sostenibilidad integradora con un enfoque muy global y muy holístico, puede ser un elemento de tremenda ayuda, ¿verdad? Entonces, no sé,
bueno, Miguel, tú que Sí, conoces mucho este tema. Sí, yo creo que habéis puesto sobre la mesa aspectos como muy clave, ¿no? Aspectos como la flexibilidad en la planificación, el aspecto estratégico de las agendas urbanas, de su implementación local, también, bueno, el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos en la medida de lo posible bueno, yo creo que todo ello, la herramienta o la metodología de evaluación de Brian Urbanismo no solo se encuentra alineado con ellos, sino que entendemos que facilita la consecución de todas estas cuestiones, ¿no? Pues desde, por ejemplo, utilizándola como una herramienta, para nosotros la palabra clave es herramienta, que permita pues, centrar el debate en torno a la sostenibilidad, ya que pues nuestra metodología tiene una serie de requisitos, una serie de criterios que ponen sobre la mesa aspectos concretos en materia de sostenibilidad ambiental, económica, social y también espacial, al mismo tiempo poniendo a disposición de las entidades locales pues una extensa red de personas, en nuestro caso son las personas asesoras con conocimientos en la metodología y por supuesto también conocimientos específicos en urbanismo. También desde un punto de vista más transversal, aportando una visión vanguardista de la sostenibilidad, toda vez que la metodología Brian Urbanismo fomenta el desarrollo de buenas prácticas y de soluciones innovadoras. Y también para mí una cuestión que es fundamental, vosotros a lo mejor podréis aportar algo más al respecto, que es la materialización, ¿no? Cómo pasar de una herramienta estratégica, una planificación más estratégica, más flexible, a cuestiones concretas, ¿no? Pasar bueno, pues al detalle, por así decirlo, ¿no? Nosotros en nuestra metodología tenemos pues una serie de categorías que en una primera fase, que tampoco es el objeto de este talk, son o abordan cuestiones más estratégicas, pero también hay una serie de requisitos que conforme vas avanzando acaban pues yendo a detalle, ¿no? Y estableciendo pues incluso una serie de indicadores que Ángel comentaba también al principio, la necesidad de indicadores y de aspectos concretos, pues por ejemplo como porcentaje de superficie de suelo impermeable, de suelo y de cubiertas impermeables, porcentaje de plantación de especies naturales y de plantación adecuadas al entorno en el que se sitúan, etcétera, ¿no? Digamos que puede servir como un complemento natural pues al desarrollo de la agenda de las agendas urbanas locales, ¿no? Y eso es un poco lo que también pretendemos explorar con este talk. Sí, no sé cómo lo veis vosotros, porque nosotros sí que veíamos, ¿no? La agenda urbana como algo muy estratégico, muy macro, que toca muchas cuestiones, pero muchas veces a una escala como más... Y cuando vamos a pues, a algo muy concreto, que es bueno, en nuestro caso, pues lo urbanístico, ¿no? El territorio, la comunidad, el crear pues esa infraestructura social o fortalecerla o aquellos, bueno, poner el foco en esos equipamientos ubicados de una determinada manera para crear esa cohesión social, esa equidad. Bueno, pues creemos que una herramienta como la nuestra es muy útil por todo lo que comentaba Miguel, porque además a veces la administración está sobrepasada y se le escapan estas cuestiones, y porque además sirve de herramienta de guía, ¿no? De llegar de lo estratégico al detalle, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es vuestra visión? Sé que, bueno, tú, Ángel, como asesor, conoces muy bien la metodología, sabes hasta qué punto de detalle, ¿verdad?, llegamos o exigimos. Entonces, a lo mejor nos puedes comentar cómo, bueno, cuál es tu visión, ¿no?, respecto a una metodología como Brian Urbanismo a la hora de implementarla en una administración local, qué garantías, qué beneficios puede tener. Vamos, mi opinión es que son completamente complementarios y sinérgicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la agenda urbana, digamos, establece una serie de indicadores y una serie de objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y luego establece una serie de indicadores que en algunos casos coinciden con algunos de los indicadores que utiliza Brian para valorar determinados criterios, ¿no? Entonces, ya hay una primera relación, pero yo me voy un poco más allá. Para mí, la agenda urbana establece efectivamente una forma de evaluar determinadas acciones sobre el territorio, sobre la ciudad,
que en el caso de que, como decía antes, sean acciones que implican una actividad física sobre el territorio, infraestructural o urbanística, necesitan de regulación urbanística, las evalúa en términos de una serie de objetivos y una serie de indicadores, pero no te dice cómo va a ser esa intervención. Sin embargo, BRIAN sí le pone una marca, sí le pone una valoración cualitativa del nivel de sostenibilidad a través de un indicador único, que al final es la puntuación. Entonces, bueno, muy bueno, excelente y excepcional. Entonces, eso ya de entrada es una herramienta muy útil porque de alguna forma cualifica el tipo de intervención que vas a hacer con el territorio. Entonces, si hablamos de que la agenda urbana cuantifica una serie de objetivos, pero no establece el mínimo a partir del cual, sino simplemente es el cumplimiento de la legislación, BRIAN sí que va mucho más allá de la legislación, ¿no? Entonces, y además establece puntuación en cómo deben de ser determinadas intervenciones urbanas para alcanzar altos estándares de sostenibilidad. Entonces yo veo en este sentido un trabajo en dos direcciones. Por no alargarme más, es, por un lado, que haya una, no sé si a modo de recomendación, en determinados tipos de proyectos que están dentro de los planes de acción local, que haya en modo de recomendación o en modo de sugerencia o en modo voluntario, porque la agenda urbana no marca obligaciones al municipio, sino simplemente da una pauta de cómo una hoja de ruta. Bueno, pues que en modo voluntario, en modo recomendatorio, se establezcan una serie de pautas mínimas, una serie de requisitos mínimos para determinados proyectos a la hora de que se pueda evaluar el nivel de sostenibilidad de un determinado desarrollo, de una determinada actuación urbana, ¿no? Y por otra parte, en el manual BRIAN, que se tengan en cuenta los pasos también que da la agenda urbana a la hora de reconocer determinados puntos y determinados requisitos, ¿no? Que yo creo que en esos puntos, en esos indicadores donde encontrábamos sinergias. O sea, yo veo un trabajo como en dos líneas que en algún momento se encuentran, ¿no? Sí, además, bueno, como parte de este talk, nosotros hemos desarrollado un paper específico donde valoramos todas estas cuestiones. Bueno, en los próximos días lo pondremos a vuestra disposición. Y sí que llegamos a la conclusión de que, bueno, la Agenda Urbana Española tiene 10 objetivos estratégicos y que la metodología está alineada con todos ellos o que hay por lo menos un requisito que influye significativamente en o que contribuye significativamente, mejor dicho, a cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un poco más en detalle, ¿no? De lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuestiones como el objetivo 10 de la agenda urbana, que es mejorar los instrumentos de intervención y de gobernanza. Bueno, pues la metodología BRIAN Urbanismo tiene hasta 4 requisitos que abordan esta cuestión, pues relacionados con el establecimiento de un plan de consulta, con cuestiones relacionadas con la revisión experta del diseño de las intervenciones o incluso con la gestión comunitaria de las instalaciones, ¿no? Este es un ejemplo muy claro de esa sinergia entre los objetivos de la agenda urbana y los requisitos y categorías de BRIAN. Y al mismo tiempo también pues una cuestión que ahora mismo está en el foco mediático, como es el acceso a la vivienda, ¿no? Que es el objetivo 7 de la agenda urbana española. Pues también tenemos requisitos específicos, como por ejemplo el requisito SE05, disponibilidad de vivienda, SE06, que aborda pues, la disponibilidad de equipamientos, servicios e instalaciones y también de espacios públicos y otros servicios públicos en relación a las viviendas. Entonces quiero, bueno, simplemente poner sobre la mesa pues esa relación tan directa, ¿no? Y esa contribución específica. Estaba buscando aquí Guillermo, yo creo que se ha debido desconectar. De caer, a lo mejor. Sí, se ha debido de caer. Para que nos diese... Sí, estamos intentando recuperarlo. Vale, sí, porque sí que, bueno, hay cuestiones... no está... A ver si conseguimos que se conecte de nuevo, porque sí que, bueno, hay cuestiones que
que habíamos identificado, ¿no? A lo que decía Miguel, en el paper tenemos un análisis bastante exhaustivo de cómo esos 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana conectan directamente con nuestras categorías. Normalmente es eso, la conexión es directa entre un objetivo estratégico y un requisito BRIA, ¿no? Por ejemplo, el tema de, a mí se me venía a la cabeza el de cambio climático, que tenemos nosotros un requisito concreto que es adaptación al cambio climático. Digamos que ahí lo abordamos de manera directa y paralela, pero aún más, ¿no? Porque BRIA en urbanismo no solo en ese requisito aborda estas cuestiones de adaptación al cambio climático y resiliencia, sino que hay otros requisitos de otras categorías en los que también enriquece esa visión de ese objetivo estratégico de adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, sí que, bueno, a ver si podemos recuperar a Guillermo, porque me gustaría que nos comentase el tema de, bueno, de aquellos casos en los que ha visto, ¿no?, que hay determinados objetivos estratégicos de la agenda urbana que son novedosos o que tienen peculiaridades o... Bueno, más bien que sí, que son novedosos y es difícil implementar y que se complementan muy bien con nuestro manual, por ejemplo, participación, pues nosotros con el tema de gobernanza. Entiendo que, Ángel, tú eso también lo has vivido o lo habéis visto, ¿no? A ti no solo te ha pasado, entiendo, que en el aspecto urbanístico, sino también en cuanto a la edificación, ¿no? Tú llevas más de 10 años trabajando con BRIA y con sostenibilidad y entiendo que al principio... hablar de energía y ahora mismo hablar de sostenibilidad ya se entiende que es mucho más, ¿no? Que hay otros aspectos que son muy importantes en la sostenibilidad que van más allá de la energía, pues, agua, contaminación, salud y bienestar del ocupante, etcétera. Esto está pasando igual en temas de ciudades, ¿no? De lo local. ¿Cómo lo ves, Ángel? Sí, no, completamente coincidente con lo que dices. O sea, yo en la sostenibilidad prácticamente cuando empezamos con Brian todo giraba en torno prácticamente a la energía y ahora el tema ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no se habla tanto de energía, que también es muy importante, y lógicamente el indicador fundamental relacionado, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya se habla de otros indicadores, ya se habla de otros objetivos, como los recursos, la circularidad, los materiales, fundamental, el aprovechamiento de lo ya edificado, el no consumir, el no desperdiciar nada, ¿no? Eso yo creo que es un elemento fundamental que está muy dentro de la metodología BRIAN y también está muy dentro, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de la agenda urbana. Quizá a mí uno de los aspectos más novedosos de la agenda urbana es que, a diferencia de otras iniciativas, es que estaban más centradas en el continente, que la agenda urbana se centra en el contenido, pone mucho al ciudadano en el centro. Es decir, el contenido me refiero a las personas que vivimos en las ciudades. Sí, a las personas, ¿no? Sí. Y además, sí. Claro. Dime. Perdona. No, perdona. Pone a las personas en el centro y además introduce colectivos con jóvenes, mujeres, que da muchísima importancia y los pone también a nivel estratégico. Eso es una cuestión novedosa, ¿no? Otro de los aspectos que para nosotros nos parece novedoso es la transversalidad de la tecnología, ¿no? Entonces, hablan de la tecnología como un elemento fundamental, no solamente en la definición de la ciudad, sino también en la gestión de la ciudad, ¿no? Es un elemento para nosotros novedoso y, por supuesto, por el tipo de actividad que nosotros desempeñamos también, muy importante, ¿no? Muy importante. Sí. Pero vamos, para mí lo fundamental, o el principal eje donde puede haber mucho encuentro y mucha, digamos, participación de BRIAN en la agenda urbana y al revés, es en todos los procesos de consulta, ¿no? O sea, hay 4, como decía Miguel, 4 o 5 requisitos que requieren de una determinada procedimientos de consulta, pero es que la consulta está a lo largo, ¿no?, de todo el manual de BRIAN urbanismo, ¿no? Entonces, las consultas que se hacen a través de los procesos de definición de los planes de acción local, yo creo que pueden ser muy útiles en la metodología de BRIAN urbanismo y pueden dar muchos puntos, ¿no? Si se orientan en una determinada dirección, ¿no? Adecuada, ¿no?
Sí, además yo creo que lo que permiten también, un poco en relación al contexto en el que se mueven las agendas urbanas, es disociar, si me permitís la palabra, estos procesos de estratégicos de los ciclos políticos, ¿no? Y de los diferentes rumbos que van tomando los ayuntamientos, los municipios en función del color que gobiernen, ¿no? Entonces, si está involucrada la ciudadanía o se ha hecho un proceso participativo suficientemente amplio, digamos que eso adquiere una entidad que como más, más sólida, ¿no? A lo largo del tiempo y más con más continuidad, que yo creo que eso es como muy positivo, ¿no? Sí. Creo que está Guillermo por ahí. Guillermo está ahí, no te vemos, pero sí, ya estás. Perdonadme. ¿Qué tal? Sí, se ha desconectado, perdonad. Estábamos comentando, Guillermo, y ya quizá para ya ir terminando, el tema de estos aspectos novedosos, ¿no?, que introduce la agenda urbana, cuestiones de participación muy importantes, ¿no?, en el proceso de la agenda urbana, como otras, ¿no? Pues hay otras, bueno, que sí que es verdad que tenemos ya más, o que tienen un poco más de trayectoria, ya desde lo que, bueno, desde las agendas locales 21, tal, como temas de movilidad, ruido, residuos, pero quizás este tema participativo, entre otros, que tiene mucho peso. Y ahí estábamos hablando de la conexión, pues también con algunas categorías, o con la categoría gobernanza de un urbanismo, que no solo se limita a cuestiones de esa categoría, sino que se extiende en muchos otros requisitos que sí que requieren de ese proceso de puesta en común, de diálogo, para hacer que las decisiones sean un poco de todos, ¿no? O se incorporen, ¿no? Y vaya más allá, como comentaba Miguel ahora, de temas de partidistas, ¿no? Sino que de sean ciclos más políticos, sí. de ciclos políticos, efectivamente. Sí, efectivamente. Yo creo que va a ser un tema muy importante a esas dos escalas, ¿no?, que apuntáis. Por un lado, la gobernanza, ¿no?, entendida más como este modelo de, digamos, de seguimiento del proceso de implementación de la estrategia, en el que yo creo que efectivamente esos mecanismos a nivel político, a nivel técnico, van a ser fundamentales, pero obviamente también a nivel ciudadano, ¿no? Porque, como decís, yo creo que hay temas que ya empiezan a estar más integrados en el hacer, ¿no?, de las administraciones, todas las cuestiones vinculadas a la movilidad sostenible, al cambio climático. Poco a poco parece que nos vamos dando cuenta y siendo conscientes, pero yo creo que también integrar esa visión social va a ser fundamental, precisamente por cómo afectan estas transiciones, ¿no?, esta transición digital, esta transición ecológica, a los modelos de convivencia, a las realidades, digamos, más cotidianas de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué impacto tienen sobre nuestras ciudades? ¿Qué impacto tienen sobre modelos, digamos, y hábitos, por ejemplo, de movilidad muy instaurados, como la dependencia del vehículo privado, etcétera? El impacto que tiene, digamos, sobre el propio espacio público, sobre las relaciones sociales, etcétera. Y yo creo que precisamente esa visión más cualitativa yo creo que va a ser fundamental, ¿no? Y un poco ligándolo también a todas las cuestiones de la certificación BREEAM, ¿no? Digamos, permitir incorporar en el desarrollo de estos proyectos esa visión cualitativa, que siempre es enormemente complejo. Efectivamente. Yo creo que va a ser un elemento también fundamental, ¿no?, para garantizar el éxito de las estrategias y para garantizar, digamos, que los proyectos que se desligan de estas estrategias den respuesta a estos objetivos, garantizando también este modelo de cohesión, ¿no?, y de transición justa también para los diferentes perfiles y las diferentes realidades. Sí, justo. Yo creo que ahora estamos virando, ¿no?, hacia realmente poner a las personas en el centro del proceso. Claro. Y en este sentido sí que es verdad que me gustaría señalar que la metodología BREEAM Urbanismo tiene un gran peso por estos aspectos sociales, ¿no? La categoría Bienestar Social y Económico es una categoría clave dentro de la metodología, pero no solo en esta categoría, en todas las otras, en transporte y movilidad, recursos y energía, etcétera, el peso social está ahí. Y lo vemos también en cuanto, bueno, estas iniciativas, lo que va a salir ahora la taxonomía social. Desde BRI llevamos trabajando ya más de 2 años acerca de esto, de la infraestructura social, el peso que tiene que tener y la importancia que tiene la infraestructura social frente a la resiliencia ante el cambio climático, ¿no? Eso es clave. Creemos que en los próximos años esta dirección va a ser la que marque el camino, porque ya tenemos mucho avanzado también en la económica y en la medioambiental. Sin duda, lo social va a ser la infraestructura social yo creo que va a ser el discurso de los próximos años. Vamos a ir terminando porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría, Miguel, que comentes. Sí, solo quería apuntar. Y luego cerráis vosotros. Solo quería apuntar un par de cuestiones al hilo de lo que comentabais, ¿no?, de esa visión cualitativa, social y demás. Bueno, pues que hay requisitos específicos que
que abordan la inclusión social, ¿no? Con todo lo que significa, y también incluso aspectos relacionados con la identidad de los entornos urbanos, con la idea de imagen, de paisaje y demás. Y también una cuestión que todavía no ha salido, pero que en las charlas previas a este talk sí que Guillermo puso un poco de acento al respecto, que es en la visión territorial, ¿no? Una visión territorial que muchas veces podemos pensar que las agendas urbanas son exclusivamente del ámbito municipal, aunque no es exactamente así. Bueno, la metodología Brian Urbanismo, aunque no tiene ese carácter territorial propiamente dicho, porque es una metodología de evaluación de un entorno delimitado, sí que es verdad que incorpora algunas cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, con el impacto económico, con la infraestructura verde, ¿no? Que como sabéis es una infraestructura que por su propio carácter es territorial, o incluso con el estudio de transporte, ¿no? De elementos que trascienden los límites del propio ámbito que estamos tratando. Entonces, bueno, simplemente apuntar estas cuestiones. Pues Ángel, Guillermo, ya para terminar, una última reflexión, si queréis. Bueno, yo creo que apuntar simplemente, como decíamos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy relevante, digamos, en este proceso, digamos, de implementación de esta visión más integral y participativa de las ciudades. Yo creo que hay ya un trabajo y una trayectoria que nos demuestra que cada vez estas cuestiones son más relevantes y más necesarias en las políticas municipales. Y apuntar efectivamente en esta parte que me imagino que me he saltado, pero que sí que me parecía también importante, el valor que metodologías como la de Brian pueden tener para hacer de esto, que no deja de ser a veces una declaración de intenciones, que puede llegar a ser un poco abstracta, algo que se transfiera, ¿no?, a la realidad, a los proyectos concretos y en la capacidad de incorporar en todas las actuaciones de una manera transversal una serie de principios vinculados a, como decíamos, a la transición ecológica, a la transición digital, digamos, al refuerzo de la infraestructura social, etcétera, que no quedan ya como objetivos, ¿no? Como objetivos concretos dentro de la agenda urbana, dentro de la planificación estratégica, sino como elementos transversales que tienen que impregnar al final las políticas urbanas, ¿no? Y yo creo que en esa línea, precisamente en el detalle, es donde va a estar el éxito o el fracaso de cómo se pongan en marcha estas estrategias, y en ese detalle yo creo que metodologías como la de Brian tienen un valor muy claro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tú, Ángel. Sí, evidentemente la agenda urbana como decía Guillermo, es una hoja de ruta, es un acuerdo de intenciones, pero para mí es un acuerdo de intenciones muy importante, sobre todo si se respetan en el tiempo, ¿no? Que es lo importante y es lo que se debe hacer, ¿no? Es un pacto interinstitucional. Es un pacto interinstitucional porque aglutina muchísimos planes, programas, insisto, una diferente escala temporal y que ataca diferentes categorías, ¿no? Diferentes estrategias, ¿no?, a nivel de la ciudad, ¿no? Y también es un pacto con la ciudadanía, por la propia componente que tiene de consulta pública y de participación, ¿no? Y avanza en el camino correcto, que son los ODS. Entonces, yo creo que es un elemento importante, La sinergia con Brian la veo evidente, que se ve trabajando en esas dos líneas y se debe potenciar esa sinergia, creo yo, tanto de las propias instituciones, de los propios municipios y, por supuesto, por parte vuestra, ¿no?, por parte de Brian España. Y no nos olvidemos que los ayuntamientos es la administración más cercana al ciudadano. O sea, que tiene un efecto de visibilidad en primera línea. O sea, que todo lo que hagamos ahí luego va a tener un impacto directo, ¿no?, en el ciudadano. Por eso la importancia de lo que son las intenciones. Las intenciones el ciudadano las percibe, ¿no?, evidentemente, ¿no? Entonces, nada, sinergia yo creo que hay muchísima y yo creo que todo lo que sea profundizar en esa sinergia será muy positivo, tanto para los municipios como para Brian. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Solo comentar, bueno, que la metodología, los manuales y demás están disponibles en la página web de Brian España para que cualquiera lo pueda consultar e incluso, si tiene tiempo, aplicarlo. Sí, independientemente de que se certifique. Efectivamente.
Sí, y que nada, que en breve tenemos aquí el paper, nosotros ya lo tenemos impreso y todo, y es un paper, bueno, dinámico, ¿verdad? Aquí hemos hecho un primer análisis bastante exhaustivo, pero por supuesto estamos abiertos a, bueno, a enriquecerlo con las aportaciones de, bueno, de quien quiera hacernos llegar. Sin duda, con todo lo que nos habéis comentado hoy, hemos aprendido nosotros también mucho al respecto. Bueno, especial gracias a Ángel y a Guillermo por vuestra amable predisposición y participación hoy en este talk. Y a todos. Ha sido un placer. Y a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos, muchas gracias. Os haremos llegar este paper. Y bueno, nos vemos en el próximo Brian Talk. Un saludo. Un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Chao. Hasta luego.